Tengan todas y todos muy buenos días. En nombre de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, damos la más cordial bienvenida a este tercer seminario con el tema Educación Ambiental para la Conservación, acciones que por supuesto se realizan en este semestre bajo la presidencia pro tempore que tiene la Semarnat en el marco de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, EMSA. Y bueno, para darnos un mejor encuadre de lo que vamos a llevar o lo que vamos a tener en esta sesión, le quiero ceder el espacio a Luis Mingo, titular de SECADESU. Así que, estimado Luis, como siempre es un gusto tenerlo en estas sesiones y le cedo el espacio. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Saludos desde una lluviosa Ciudad de México. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Mingonicen y soy el titular del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, el SECADESU, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el marco de la presidencia pro tempore 2025-1 del Programa Mesoamericano de Educación Ambiental y gracias también al apoyo de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, es un honor, bueno, a través de la Semarnat y la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del seminario sobre experiencias exitosas y buenas prácticas. La sesión de hoy lleva por título Educación Ambiental para la Conservación y busca fomentar la educación ambiental desde las áreas destinadas a la protección y a la conservación, resaltando su valor para incentivar el interés y el compromiso de las personas con su cuidado. Desafortunadamente, por cuestiones extraordinarias, el doctor Pedro Álvarez y Casa, comisionado nacional de áreas naturales protegidas, no podrá acompañarnos en esta sesión. No obstante, está muy bien representado por la doctora María del Carmen García Rivas, especialista en conservación marina y gestión de áreas naturales protegidas, y por el maestro Christopher O'Neill León Urbina, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. Agradecemos la participación de dos profesionales con amplia trayectoria en el ámbito de conservación, quienes compartían el conocimiento y experiencias tanto en torno a la conservación como educación ambiental. Sean todas y todos muy bienvenidas a esta tercera reunión. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Luis, por esta acotación de los ponentes que vamos a tener el día de ahora. Y también, pues, para esta ocasión tenemos también la valiosa moderación por parte de los colegas del Ministerio de Ambiente de Panamá. Y en ese sentido es que quiero hacer también el espacio a Dina Enríquez, jefa del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente de Panamá, para que nos pueda continuar con la moderación y, por supuesto, presentación de los ponentes del día de ahora. Estimada Dina, le cedemos el espacio. Dina, no tienes tu micrófono prendido. Disculpen. Ahora sí, un saludo desde Panamá, también un poco lluvioso desde acá. Vamos a iniciar este periodo, ¿verdad?, presentando a los ponentes. En primera instancia, presentamos a la doctora María del Carmen García Rivas, especialista en conservación marina y gestión de áreas naturales protegidas, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en manejo de recursos y desarrollo sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en la conservación marina y el manejo efectivo de áreas naturales protegidas en México. Ha dirigido 5 áreas naturales protegidas marinas estratégicas, incluyendo la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro y el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, donde ha fortalecido equipos de guardaparques, presentando más de 350 denuncias ambientales y liderado la restauración del arrecife, dunas y especies clave como el caracol rosado. Fue coautora del Plan Nacional para Mamíferos Marinos, fundadora de la Red de Varamientos de Quintana Roo y promotora de modelos pesqueros sostenibles como la pesca de langosta viva. Ha capacitado a más de 2.000 guías turísticos y formado a más de 100 buzos en conservación arrecifal. Ha gestionado recursos por organismos como el PNUD, la FMCN y Fundación SLIM y ha representado a México en el sistema arrecifal mesoamericano desde el año 1998. Impulsora de la equidad de género, la participación comunitaria, ha promovido justicia en casos de acoso institucional y fortalecido el rol de mujeres en comunidades mayas. Reconocida con la medalla Juan Luis Cifuentes en el año 2021, el premio Kenton Miller de la UCN en el 2023 y nominada en 2025 como Mujer de la Ciencia por el programa Las Marianas de los Mares. Ahora recibimos a la doctora García Rivas. Gracias, pues muchas gracias, Luis, un gusto verte y para mí es un honor representar a la CONAMP en este seminario y sobre todo pues presentando con un tema que tal vez sea diferente, que es marino
y pues algo que nos ocupa todos los días, que es la educación ambiental. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver un tema, pues como les digo, diferente sobre conservación ambiental y sobre todo pues educación ambiental. Un caso de estudio, este es en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que pertenece al sistema arrecifal mesoamericano. Muchas gracias. Pues antes que nada mencionar que dentro de la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es la instancia encargada de conservar el patrimonio natural a través de las áreas naturales protegidas y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Actualmente ya tenemos 232 de las primeras y 602. Y esto pues es singular en la región, ya que como bien sabemos, las áreas naturales protegidas es la herramienta jurídica más efectiva de conservación, y esto va en el sentido de que hay personas que se preocupan y ocupan diariamente en la conservación, no nada más los guardaparques, que aquí los tenemos, somos yo antes que de ser directora general, soy guardaparque, día a día trato pues de conservar los recursos naturales, pero también las comunidades y sobre todo en nuestra región mesoamericana, donde los pueblos indios originales y los tradicionales pues tienen una relación muy cercana a la naturaleza. Entonces, pues sin duda la conservación es la más efectiva es la que hacemos las personas. ¿Y por qué? Porque la conservación es una actitud ante la naturaleza, entonces no hablamos tanto de ser profesionistas en conservación, sino de tener una ética y una moral hacia la naturaleza, y eso, pues entonces al querer educar tenemos que cambiar conductas que muchas veces son arraigadas, o a personas que están totalmente lejos de la naturaleza en ciudades, en espacios donde no tienen acceso a la naturaleza, y entonces pues se hace más difícil, y la educación ambiental es una manera de predicar día a día para cambiar el comportamiento de las personas. Y las comunidades originales, las comunidades costeras, las comunidades rurales están día a día en la naturaleza, y pues más de los casos tienen relaciones muy asertivas con la naturaleza porque conviven diariamente, ¿no? Y en nuestro caso, en la región mesoamericana, pues tenemos grandes culturas que la han desarrollado. Ahora, la Semarnat tiene una estrategia para la sustentabilidad, que básicamente es fomentar una cultura ambiental crítica y participativa, es decir, que la gente participe, pero que sepa por qué tiene que participar y por qué conservar la naturaleza. Y algo que es muy importante, que es mediante procesos educativos continuos, inclusivos y contextualizados. Esto es también pues, importante mencionar, ya que la educación tiene que ser accesible para todos, para personas con capacidades diferentes, para comunidades vulnerables, comunidades remotas, y nosotros tenemos que traducir esta cultura para poder llegar hasta esos rincones. Y entonces hablamos de ciudadanía en general, estos de a pie que estaban en la ciudad, las comunidades locales, que muchas veces son las que entienden más por estar cerca de la naturaleza, y las generaciones nuevas, estudiantes, jóvenes, pero también a los promotores ambientales, sector productivo, las instituciones públicas y privadas, porque la conservación debe ser una actividad transversal en este mundo donde pues tenemos una pérdida de biodiversidad muy importante. Y nuestra región, ahora nos vamos hacia el mar, entonces les pido que se pongan su visor y sus aletas y vayamos a este gran sistema arrecifal mesoamericano, que es la segunda barrera más importante, sí la más poblada, entonces la que sostiene a nuestras poblaciones costeras, con una gran biodiversidad. Hay que recordar que los arrecifes son los ecosistemas marinos más productivos, más biodiversos y que generan más oxígeno. Y tenemos la fortuna que en los 4 países del arrecife mesoamericano, que es México, Belice, Guatemala y Honduras,
La mayoría del ecosistema se encuentra en una figura de conservación de área natural protegida, en el caso de México, áreas federales, y en el caso de nuestros países vecinos, o administrados, pues ya sea por instituciones o asociaciones de la sociedad civil muy comprometidas, que estamos pues tratando de salvar, de conservar, utilizar sustentablemente el arrecife. Entonces hablamos de comunidades pesqueras también. Y recordemos que los constructores del arrecife son los corales, que son organismos muy pequeños que viven de manera conjunta. Cada individuo tiene su propia individualidad, pero finalmente lo que tenemos es que construyen grandes barreras gigantescas de paredes de 80 metros y que tienen millones de años. De hecho, parte del sistema de la región mesoamericana está construida por estos arrecifes fósiles, y esto es muy importante. Y los corales, que son los grandes formadores de los corales, básicamente son el principal indicador de salud en estos ecosistemas. Desgraciadamente es un ecosistema muy rico, pero también muy vulnerable. Entonces, lo que tenemos es que muchas personas y estudiosos y comunidades que hacen monitoreo se reúnen. Hemos homologado el monitoreo y a través de la Organización de Arrecife Saludable para Gente Saludable, sacamos cada 2 años una boleta del estado de salud del arrecife, y desgraciadamente la calificación más alta es 5, y en todo el arrecife mesoamericano alcanzamos ni la mitad, 2.3, y esto tiene que ver con amenazas históricas sobre todo manejar las aguas residuales erróneamente y llevarlas hacia el mar con nitrógeno y fósforo, y los arrecifes crecen en sistemas estériles, es decir, con aguas sin nutrientes, se enriquecen por los mismos arrecifes, y entonces el problema es que empiezan a crecer las algas en lugar de los corales, y compiten. Y es lo que ha sucedido, además de otros factores como enfermedades o elevación de temperatura, que eso hace mucho más difícil su manejo, porque entonces hablamos de escalas mundiales que son muy difíciles de controlar. Entonces tenemos una foto del arrecife del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, el cual tiene el parche más importante de todo el sistema arrecifal mesoamericano, de Acropora palmata, o esta especie de coral cuerno de alce, el cual es formadora muy importante de la cresta arrecifal principalmente. Entonces, donde vemos el mar y vemos esas olitas que se hacen, esa estelita, ahí se encuentra esta especie. Desgraciadamente, pues se ha dañado bastante por la elevación de la temperatura, y tenemos el parche aquí en México, en el Parque Nacional. ¿Cómo se ve un arrecife actualmente? Pues desgraciadamente este es el paisaje, no tan colorido, ya más café, con una gran cantidad de algas. Y aquí estas flechas amarillas lo que nos están mostrando son grandes colonias de coral estructurales, que además son las que nos detienen, hacen una barrera protectora ante huracanes, pero estas se murieron, queda el esqueleto, y finalmente pues se van a empezar a deshacer. Y lo que vemos ahora son paisajes de corales blandos, que no son menos importantes, pero que no tienen la fortaleza de los corales duros para poder aguantar los embates de los huracanes y tormentas. Desgraciadamente, en el 2023 tuvimos un evento de blanqueamiento muy importante, el cual mató a una gran superficie, y sobre todo esta especie de Acropora palmata, en todo el arrecife mesoamericano. Entonces también lo tenemos con los colores semáforos. Lo rojo es que está mal. Entonces en el sur, en Belice, lo tuvimos importante, y también en la parte norte de México. Cozumel no le fue tan mal, ni Siancán, ni la Bahía de Chetumal. Entonces, pero nos está indicando que tuvimos un problema en el 2023 tras una enfermedad que tuvimos en el 2018 en las colonias anteriores. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar localmente?
de los impactos generados por malas prácticas turísticas o echar anclas o tirar basura, tirar plásticos. ¿Cómo cuidar un ecosistema cuando no lo vemos? Porque para poder ver el arrecife te tienes que poner un visor, tienes que bucear, tienes que tener una habilidad diferente. Entonces, pues desde que es el convenio o la firma en Tulum sobre el sistema arrecifal mesoamericano, los manejadores de áreas, nos dimos cuenta que tenemos que entrar tanto a la educación formal como a la informal para que las personas conozcan al arrecife. Entonces tuvimos una importante oportunidad en el año 2000 de poder incorporar a maestros al arrecife, es decir, nos lo llevamos, en el caso reunimos maestros de los 4 países y nos fuimos a Isla Contoy, donde pues los maestros tuvieron la primera oportunidad de snorkelear y de ahí entonces pues se engancharon, como decimos, porque lo que puedes cuidar es lo que ves, y lo que conoces y lo que amas, ¿no? Entonces, el primer acercamiento con los maestros para la educación formal fue muy importante porque de ahí incluimos en el currículum o en los planes de trabajo de la secundaria y de primaria el arrecife mesoamericano y en el caso de los 4 países está ya en los planes de trabajo de las escuelas y eso es importante porque pues ya por lo menos lo tenemos en la educación formal. Pero como la educación es continua y periódica y las generaciones cambian y además hay que entender que en los países costeros o en las comunidades costeras turísticas hay una gran migración y recambio de gente, pues también los guías que llegan a dar las guiadas a los turistas, pues se tienen que sensibilizar con información correcta, que no, pues que tengan lo que es más a la mano y la ventaja es que tenemos muchos estudiosos de nuestro arrecife mesoamericano y en particular en Puerto Morelos tenemos una estación de ciencias del mar y limnología de la UNAM, ya trabajando 50 años conociendo el arrecife. Entonces tenemos grandes investigadores que nos dan información, que la traducimos para hacerla accesible a todo el público y que los guías pueden inclusive asistir a estas pláticas dadas por los investigadores o bien a sus laboratorios para que conozcan qué está sucediendo con el arrecife. Y el Parque Nacional está en el arrecife mesoamericano en la parte norte de Quintana Roo, tiene un programa de manejo, se decretó hace 22 años por la propia gente, la gente la pidió porque veía que Cancún estaba destruyéndose por el gran crecimiento y los puertomorelenses dijeron, no, queremos una población pequeña. Y adicionalmente, en el 2018, varias organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, se dan cuenta de que pueden capacitar a las personas para estabilizar el arrecife después del huracán. Bueno, esto ya se tenían mucha investigación, algunos países ya habíamos intentado hacer la restauración sin una capacitación profesional, pero en el 2018 reunimos investigadores de los 4 países, reunimos a instructores de buceo profesionales y fuimos capacitados para formar las brigadas de atención al arrecife, las cuales ya están activas actualmente de México hasta Honduras, principalmente lideradas por la organización Marfon, la cual tiene una iniciativa que se llama Restauración de Arrecifes y nos acompañan otras organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales en cada país, además de los investigadores pertinentes. Este es el caso de Puerto Morelos, donde está la UNAM, Natural Conservancy, Ecosur, Oceanus, el CREAP de Puerto Morelos, pero pues cada país tiene sus propios usuarios. Y a partir del 2018 hemos sido brigadistas, yo fui parte de estas brigadas hasta hace un mes que estoy en la Dirección General de Conservación y hemos atendido varios impactos, algunos desafortunados por embarcaciones,
una ancla que echaron al arrecife por una acción involuntaria, por supuesto. Y bueno, pues aquí tenemos a los brigadistas atendiendo y restaurando el arrecife. En su momento, no les voy a hablar de los corales y la biología porque es muy largo, pero pensemos que los corales, como lo que sucede es que como en un vivero, pues, ellos se reproducen como plantas, ya sea por la reproducción sexual o bien también por fragmentos. Entonces, si tú tienes un coral fragmentado y lo estabilizas, es decir, que no se mueve, este puede formar otra colonia y eso es la base de lo que hemos hecho. Y hemos actuado en el 2020 tuvimos varios huracanes que atendimos y las brigadas fueron muy exitosas. Usamos aquí, inclusive en el logotipo se ve, boyas de izaje, como la conocemos los buzos, grandes colonias con más de 100 kilos de peso, las elevamos, las estabilizamos, las pusimos en sitios donde tuviesen una mayor posibilidad de vida. Y logramos en el 2020 estabilizar más de 15,000 fragmentos, que son cifras bastante interesantes. Para el 2022, 2021 no tuvimos eventos, nos seguimos capacitando, atendiendo pláticas, haciendo viveros de coral. Para el 2022 sí tuvimos acciones secundarias, llegaron este árbol que encalló y lastimó el arrecife, lo pusimos en la parte de la orilla y también las colonias las estabilizamos. Ya para el 2023 sí tuvimos este evento de blanqueamiento, entonces con los brigadistas capacitados, educados, sensibilizados, fuimos a identificar los sitios donde tenía el blanqueamiento, el coral o donde había muerto. Y como les digo, es gente de la vida de a pie, guías, estudiantes, gente que no tiene que ver con la biología, pero se va más allá de la educación, se capacita y hace conservación. En el 2024 tuvimos 2 huracanes, uno fue el huracán Beryl, que lo estuvimos atendiendo con estos guardianes, y posteriormente la tormenta Sara. Entonces nos llovió sobre mojado, vemos estos fragmentos que si se quedan así, pues esto es el tejido muerto. Este es el blanqueamiento donde pues ya no encontramos corales vivos que atender, pero en estas zonas donde estaban los corales vivos sin blanqueamiento atendimos, los estabilizamos, le ponemos cemento para que no se muevan y pues tuvimos también más de 100 fragmentos estabilizados. Fue muy trágico, el 2024, a pesar de que los brigadistas ya están muy capacitados y tenemos técnicas mucho mejoradas cada año. Tuvimos un encallamiento después de los huracanes, entonces pues lo que ya habíamos estabilizado se volvió a dañar con este encallamiento y después otra tormenta. Entonces, pues ese es el escenario que tenemos. Ahora ya lo que hacemos aquí, fíjense, están los fragmentos con el cemento para estabilizarse y una marca, la cual nos sirve para saber si lo que estamos haciendo está bien. Entonces hemos seguido monitoreando en diferentes etapas. Y entonces llegamos a más de 1,000 fragmentos en la zona que les dije, donde está la acrópora palmata más importante, y en otra parte más sureña del Parque Nacional. Ahora, ¿cuáles son los factores? Estas son los factores de éxito. Pues uno, tener una organización y liderazgo. Hay un manual. Entonces, pues es importante que haya una persona líder llevando este grupo para que tenga la capacitación continua. Por otro lado, lo que tenemos, aquí está este protocolo que se está actualizando. Tenemos una estructura con líderes en cada campo, la coordinadora Arcelia Romera, Luis y Enrique son los coordinadores operativos que tienen que ver que todo el equipo esté bien. Luego tenemos 4 líderes, son 4 brigadas, una líder o líder por cada brigada, los cuales le hablan a sus propios brigadistas. Y cada brigadista que sabe perfectamente qué hacer. Entonces, cuando hay una contingencia, tienes que llegar
y saber qué hacer y a estudiar las condiciones para tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, hacemos también simulacros, porque esto lo tenemos que hacer muy rápido y efectivo. Es como cuando eres un primer respondiente de personas, pues tienes que saber, tienes que estar practicando tus diferentes habilidades para dar RCP, para hacer la maniobra de Hendrix. Es lo mismo con los brigadistas. Y adicionalmente con un factor que es estar en el agua, ser buzo y tener condiciones físicas ideales para soportar jornadas de 8 horas hasta 10 horas en el agua. Si bien estamos en el trópico, en el agua pierdes 25 veces más rápido el calor, entonces te da frío. Y tenemos una misión que es el grupo de personas e instituciones con identidad y orgullo comprometidas que aman el arrecife y tienen una capacitación continua para asistir al arrecife como primeros respondientes ante alguna contingencia, trabajando siempre en equipo, todos somos importantes, un sistema de liderazgo repartiendo funciones y con resultados compartidos, con estrictas reglas de seguridad, ya que estamos en un hábitat pues que es de riesgo. Entonces todos tenemos nuestro seguro DAN de buceo, tenemos nuestras credenciales de buceo, estamos capacitados antes de entrar en el lago, hacemos adiestramientos para mejorar nuestras habilidades marinas. Algo que también es importantísimo, comunicación eficaz. En tierra podemos platicar, podemos usar el teléfono, podemos usar el chat. En el agua tienes mínimas habilidades, mínimas herramientas para comunicarte. Entonces tienes que comunicarte con el sonido y con señales, y además entender que en el agua el capitán es el líder de la embarcación y cuando dice nos vamos, nos vamos. Entonces, una comunicación eficaz es si el capitán da 2 acelerones al motor o 3, eso se conviene previamente en la lancha, entonces quiere decir que tenemos que salir. ¿Por qué? Porque se tiene que cancelar la maniobra, porque tal vez viene una tormenta de rayos o hay algo que a alguien le pasó algo y tenemos que regresar a costa. Entonces, es comunicación efectiva. Colaboración y participación comunitaria, como les decía, este parque nace porque la gente lo pide y estas personas nos dan, si bien no son los que están en el agua, muchas veces porque no tienen la capacitación o porque no lo pueden hacer, son los que nos echan porra, nos llevan la comida, nos ayudan a hacer los informes, nos ayudan a darle mantenimiento y lavar el equipo. Entonces, la participación de la comunidad y de sentirse orgullosos de tener esta brigada es algo fundamental porque finalmente pues trabajamos en comunidad. Recursos adecuados y materiales de gestión. Los tanques tienen que estar en buen estado, el equipo de buceo, los reguladores. Cualquier falla en esta parte puede costarle la vida al brigadista. Tener el equipo necesario dependiendo de lo que estés haciendo, el cemento, los cepillos, que día a día, pues como les digo, vamos en una mejora continua de equipo, materiales y sustancia. Tener planes y preparación. ¿Qué hacer si tenemos un escenario de un barco? ¿Qué hacer si tenemos un escenario de un huracán cerca de la costa, lejos de la costa? Si hay embarcaciones mayores, menores, tenemos que tener todas las condiciones posibles y hacer los simulacros para que cuando llegue la hora de la verdad lo hagamos efectivamente. Nos evaluamos, entonces, pues muchas veces nuestras culturas, la crítica no nos gusta, pero es con la idea de mejorar, saber qué sabes hacer bien y qué tienes que mejorar es importantísimo porque nadie es perfecto y también identificar las habilidades de cada persona ayuda a formar grupos interdisciplinarios efectivos. El apoyo institucional, el financiamiento en tiempo y forma. Entonces, para la temporada de huracanes hay que hacer con el municipio el armar el comité de protección civil para huracanes, que con esta nominación pues ya podemos acceder a algunos financiamientos, tener las embarcaciones disponibles y aquí sí señalo que también los prestadores de servicio dejan las embarcaciones o a muy buen precio para hacer estas actividades
o gratis para poder restaurar el arrecife. Y por otro lado, pues los artistas que acompañan con la parte de artística y educativa, de hacer muros de arrecife para que la gente esté enterada de lo que está pasando. El financiamiento, pues no es barato, la parte, como les decía, las áreas naturales protegidas marinas siempre tienen un costo mayor por la lejanía, por el desgaste con el salitre, los espacios donde estamos, el acceso a la energía. Entonces, pues estar preparados por si hubiese un huracán, de dónde vamos a sacar bolsas para poder atender el arrecife. Y todo tiene que estar alineado con el marco jurídico, no cualquiera puede llegar y tocar coral, moverlo, quitarlo. Necesitas una capacitación y una autorización, y eso lo vemos en todos los países en donde tenemos acceso al sistema arrecifal mesoamericano, y estar alineados con los programas nacionales, locales de restauración también es importante. La sensibilización y conciencia de estas acciones, para mucha gente le parece increíble que haya estos brigadistas marinos que tienen sus viveros de coral, que cuando hay huracanes, en lugar de pensar qué vas a hacer con tu casa, pues te vas al arrecife para poder estabilizar pues estas especies marinas que están vulnerables y que están en peligro de morir si no llegamos a tiempo. Y también pues nos da mucho gusto que la gente nos reconozca a nivel nacional o internacional, como fue que salimos en de New York Times, de esta carrera de tiempo contra el arrecife, ¿no? A favor del arrecife, o en programas nacionales con personas pues reconocidas en esta difusión. Y al final queremos arrecifes vivos, gente saludable, comunidades no vulnerables, adaptadas al cambio climático, recordando que la costa es un lugar donde tenemos actividades productivas, pero que es muy vulnerable, y que por otro lado también estamos desarrollando asentamientos humanos en sitios muy sensibles. Entonces, pues la recomendación es continuar con estas brigadas, el gestionar los programas de ordenamiento ecológico local y los programas de desarrollo urbano con esta visión de que hay vulnerabilidad, de que el arrecife no se encuentra en buen estado y que tenemos que restaurar nuestros ecosistemas marinos. Entonces, a nombre de las brigadas comunitarias de Puerto Morelos, de los guardianes del arrecife, como nos hemos autonominados, pues les agradecemos esta invitación y los invitamos igual a que nos conozcan, ya que formen sus brigadas en sus países en áreas marinas. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Gracias, Dina. Muchas gracias, doctora García. Le comunicamos a los compañeros que están conectados que las preguntas serán después de que los dos ponentes culminen. Pueden hacerla tanto con la herramienta del chat, o también pueden pedir la palabra para hacer las preguntas. Ahora continuamos con el doctor Christopher O'Neill León Urbina. Es licenciado en Profesorado de Ciencias Sociales para Educación Media por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y actualmente se desempeña como oficial de capacitaciones en la Secretaría de Recursos Humanos y Ambiente de Honduras. Ha trabajado como educador ambiental, facilitando charlas, talleres y conferencias en temas como biodiversidad, cambio climático y gestión de residuos, dirigidas a docentes, estudiantes y comunidades. Fue subcoordinador del Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad de San Pedro Sula, así como coordinador del área de comunicación y educación del Programa Municipal de Infancia y Juventud. También lideró iniciativas de reforestación en la zona de Reserva El Merendón y proyectos de agricultura urbana mediante huertos orgánicos. Ha colaborado con la ONG Educación Ambiental de Honduras como coordinador del proyecto Guardianes del Ambiente, enfocado en el fortalecimiento infantil con el medio ambiente. Su formación se complementa con seminarios internacionales en economía verde, relaciones internacionales y diplomados en educación ambiental. Le damos entonces la bienvenida a Christopher O'Neill León Urbina. Muchísimas gracias. Voy a iniciar entonces a compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Solo me permiten. Listo, entonces damos inicio. Buenos días, ¿verdad? A cada uno de los participantes, de los presentes también en esta reunión que estamos realizando a través de Zoom.
Como representante de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y en nombre del ministro, el ingeniero Lucky Medina, quiero transmitirles un saludo muy especial. Él, al igual que la presidenta Xiomara, cree firmemente que la educación ambiental es una herramienta poderosa para la transformación de nuestro país. Para dar inicio, me gustaría hacer un breve contexto sobre la situación ambiental de Honduras. Actualmente, Honduras es uno de los países considerados como los más biodiversos de Mesoamérica, con una extensión actualizada de 112.777 kilómetros cuadrados, alberga una impresionante riqueza de flora y fauna distribuida en una gran variedad de ecosistemas. Actualmente el país cuenta con más de 91 áreas protegidas entre parques nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre, que representan aproximadamente el 20% del territorio nacional. Es claro, está verdad que esta riqueza no está exenta de amenazas como la deforestación, el cambio climático y la contaminación. Y es justamente por eso que se vuelve importante promover la educación ambiental de una manera sólida, crítica y consciente. ¿Cómo definimos nosotros en Honduras la educación ambiental? La definición entonces la sacamos del artículo 4 del decreto 158/2009 de la Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental de Honduras, en donde se define a la educación ambiental como el proceso metodológico que sistematiza planes curriculares en el área del conocimiento relativo al desarrollo ambiental, económico, social, cultural y político. Dicho de otra manera, a través de la integración de diversos contenidos, la educación ambiental busca empoderar a los hondureños para que gestionen responsablemente los recursos naturales. De esa manera, busca también promover actitudes y comportamientos conscientes y responsables. ¿Por qué es importante la educación ambiental para la conservación? Desde la Serna, nosotros apostamos por una educación ambiental amplia para la vida y que no solamente se limite a la parte académica, a las aulas, a los libros, sino que sea una herramienta estratégica para la transformación de la relación que tenemos los seres humanos con el entorno. Y en Honduras, ya como les había mencionado, ¿verdad? Una variedad de ecosistemas que son muy valiosos y al mismo tiempo muy vulnerables. Educar para conservarlos se vuelve una necesidad urgente. Entonces, de aquí es donde surgen las siguientes ideas. Es importante la educación ambiental para la conservación porque es una herramienta clave para proteger los recursos naturales, porque educa, informa y motiva a las personas a actuar de manera responsable. Dice aquí que la educación ambiental desde la Serna para la conservación en Honduras se está manejando a través de de estas diferentes estrategias. Primero, las campañas, programas y proyectos. Conscientes de que para conservar, primero debemos iniciar por educar, entonces la educación en la Serna se vuelve transversal y se vuelve multisectorial. No se limita solo a las escuelas, sino que abarca comunidades, municipios, instituciones públicas y privadas, y actualmente, por un mandato de la presidenta Xiomara, se está trabajando de manera integral con los pueblos originarios y en las áreas protegidas. Entonces vamos a dar inicio viendo una de esas primeras estrategias que se trabajan desde la Secretaría de Recursos Naturales. A través de la Dirección General de Gestión Ambiental, que es la que tiene el Departamento de Educación Ambiental, el núcleo, ¿verdad?, principal de donde parte la educación ambiental desde la Secretaría hacia la comunidad, se han desarrollado diversas estrategias o diversas acciones, entre las cuales se busca fomentar la conciencia ambiental y también la cultura de sostenibilidad a nivel de país. Uno de ellos es entonces el programa de centros educativos ambientalmente sostenibles. Este programa ha tenido un impacto significativo en la formación de la cultura ambiental en las nuevas generaciones, ya que involucra para su realización un trabajo en conjunto con estudiantes, docentes
y los padres de familia y la comunidad que rodea al centro educativo. Cabe mencionar que este programa actualmente se ha enlazado a la Secretaría de Educación. Anteriormente, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Recursos Naturales, aunque tenían metas en común, estábamos trabajando desde distintas trincheras un mismo objetivo. Para evitar la duplicidad entonces de trabajo y de la duplicidad de funciones, es que se decide reunirse con la Secretaría de Recursos Naturales y la Secretaría de Educación para unificar una misma estrategia. La Secretaría de Recursos Naturales tenía lo que conocemos como el Programa de Centros Educativos Ambientalmente Sostenibles y la Secretaría de Educación tenía una normativa llamada centros verdes y seguros. Entonces, al unificarlos, ya que teníamos los mismos ejes temáticos, decidimos que se quedaría simple y sencillamente con el nombre de Centros Educativos Ambientalmente Sostenibles o CEAS, que es la única variación que ha tenido ha sido en el nombre. ¿De qué manera busca el SEA sostenible causar impacto en la ciudadanía? Si nosotros les explicamos a ustedes de manera general los objetivos, serían los siguientes. Número uno, disminuir el impacto negativo que realiza el ser humano a través de la educación ambiental. Número dos, promover el pensamiento crítico, la solución de problemas, toma de decisiones efectivas en la búsqueda de soluciones ambientales que fomenten nuevos estilos de vida orientados a la sostenibilidad. Cuando un centro educativo se convierte en un ejemplo de sostenibilidad, no solamente inspira a los estudiantes, sino que también a los padres, a la colonia o el barrio en donde se encuentra y a futuros ciudadanos. Además, para los centros educativos, volverse centros educativos sostenibles los convierte en atractivos y esto hace que más centros educativos se interesen en querer formar parte de este tipo de estrategias. ¿Cómo logramos nosotros incentivar a los centros educativos para que vayan avanzando en el proceso de convertirse en centros educativos ambientalmente sostenibles? Bueno, para eso, el SEA Sostenible no solamente es un programa educativo, sino que también tiene una estructura técnica y operativa que está diseñada para facilitar la gestión ambiental desde el currículo nacional básico. Y lo logramos de la siguiente manera, a través de tres niveles en el que los centros educativos se van involucrando y se van desarrollando al plazo de un año por cada nivel. Bueno, esto va a depender, ¿verdad?, de la facilidad con la que los centros educativos también puedan ir avanzando. De repente tenemos centros educativos que pueden tardarse más de un año en poder alcanzar uno de los primeros niveles. Para eso se van a hacer visitas, se hacen aparte de las visitas, se les hacen análisis, evaluaciones, se les da orientación sobre el trabajo ambiental que deben de realizar y de esa manera van los centros educativos avanzando, como les había mencionado, en las acreditaciones, que son tres. La primera es denominada Exploradores de la Naturaleza, Guerreros de Corazón Verde, que es la segunda, y la tercera, Campeones del Ambiente. Con esta tercera, los centros educativos finalizan, ¿verdad? La acreditación del SEAS. Sin embargo, nosotros siempre tenemos contacto, relación con estos, para garantizar que de verdad los centros educativos hayan tenido un cambio en la actitud de los estudiantes y en sus comportamientos ambientales. Otra estrategia con la que nosotros trabajamos de manera directa también con las comunidades y los centros educativos y las empresas públicas y privadas es la campaña de recuperación de residuos y valorización, perdón, de residuos sólidos, Recicla Más. Basada en los principios de la economía circular, promueve la separación correcta de los residuos, además de fomentar acciones responsables al sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto del manejo de del mal manejo de los residuos. Esta campaña es un esfuerzo colectivo que realiza la Secretaría de Recursos Naturales en conjunto con los centros educativos, las municipalidades, las empresas privadas locales,
las empresas gestoras y las empresas recicladoras. Un mes antes del día en el que se realiza la compra y venta de residuos o que se realiza la campaña, se inicia con un proceso de sensibilización para los participantes, en el que participan los centros educativos, los profesores, ¿verdad? A través de la Secretaría de Educación, en donde se les hace conciencia de cuáles son los residuos que se recolectan, pero sobre todo la importancia que tiene la separación adecuada de los residuos para el medio ambiente. Se hace un proceso de sensibilización de la campaña también para las empresas locales que van a participar. De esa manera nosotros logramos tener patrocinadores de la campaña y al mismo tiempo empresas que se suman a formar parte de empresas que luego tienen como objetivo la separación adecuada de residuos. Más allá, ¿verdad? De solamente hablar de recuperar residuos, también la campaña tiene como objetivo crear un vínculo directo entre los gestores o las personas que se dedican a la separación de residuos, pero no al reciclaje, para que estos tengan conexión directa con centros educativos o personas de la comunidad. De esa manera, no solamente evitamos la contaminación ambiental, sino que estamos promoviendo a un emprendedor local para que esta persona se pueda dar a conocer a nivel de su comunidad. Asimismo, tenemos otra estrategia que es el Sistema Nacional de Acreditación de la Gestión Ambiental Municipal, que este se trabaja, ¿verdad?, a nivel de municipalidades. Es un sistema integral que permite a las alcaldías ser reconocidas como modelos de gestión ambiental. La implementación que este sistema tiene causa un impacto directo en la educación ambiental y en la conservación en las comunidades. ¿De qué manera? Bueno, al capacitar a las alcaldías y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, se facilita la ejecución de proyectos locales que promueven la sensibilización ambiental, el manejo adecuado de los recursos naturales y la participación activa de la comunidad en la protección del medio ambiente. Al igual que el SEA sostenible, la acreditación del SINAGAN también tiene un proceso de 3 niveles. Sin embargo, a diferencia del SEA, que cada uno de los niveles se va ejecutando en orden cronológico, en el SINAGAN, dependiendo de las capacidades que las municipalidades tienen, estos se pueden trabajar de manera conjunta o 2 de 3. Esto va a depender no solo, ¿verdad?, de la cantidad de ciudadanos que pueda tener el municipio o la ciudad o de la cantidad de empleados que pueda tener la alcaldía, sino del trabajo que las municipalidades ya llevan encaminado en los procesos ambientales. Ahora vamos a ver una estrategia que trabaja la Secretaría de Recursos Naturales en comunión, en conjunto con las municipalidades y la Secretaría de Recursos, perdón, y la Secretaría de Educación con las empresas privadas, que es el programa de Escuelas Amigables con el Ambiente. Este es un proyecto de iniciativa privada que cuenta con el apoyo logístico y organizativo del gobierno a través de la SERNA, que somos nosotros, la Secretaría de Recursos Naturales, y la Secretaría de Educación y las municipalidades locales, porque vamos a depender también del municipio o ciudad en donde estemos realizando este tipo de proyectos. A través de contenidos de economía circular, cambio climático, diversidad, eficiencia energética, protección del bosque y el cuidado del agua, se promueve la comprensión integral de los desafíos ambientales que enfrenta Honduras. Los estudiantes entonces no solo aprenden sobre conservación, sino que participan en prácticas que contribuyen a ella, como el compostaje, la reutilización de materiales y el fomento de estilos de vida sostenibles y estilos de vida saludables. Durante 10 semanas se están capacitando a niños que se van a convertir en efecto multiplicador de capacitaciones ambientales en los centros educativos a los que pertenecen y van a finalizar el proyecto presentando
disculpen la redundancia, un proyecto ambiental sostenible para su centro educativo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa privada, que es la que financia el proyecto ganador para que se pueda ejecutar en el centro educativo, y al mismo tiempo se les brinda a los niños materiales didácticos que no solamente le van a servir en temas ambientales, sino ya en la parte educativa científica y filosófica. De esta manera, el proyecto de escuelas amigables con el ambiente convierte a los centros educativos en espacios de aprendizaje en donde la teoría se traduce en acción. Otra estrategia que se trabaja a través de la Secretaría de Recursos Naturales es el programa Conociendo la Fauna de mi País, que tiene como objetivo realizar visitas guiadas al Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rossi Walter, lo que normalmente nuestra ciudadanía conoce como el zoológico. Sin embargo, a través de un proyecto como este, de un programa como este, se les explica a los niños cuál es la diferencia entre uno y otro. Dice que los estudiantes participan de charlas ambientales y tienen la oportunidad de conocer de cerca las distintas especies de animales nativas de nuestro país, aunque también tenemos animales no nativos, ya que tenemos un león y una avestruz, ¿verdad? Sin embargo, se les explica a los niños de la razón de por qué estos animales que no pertenecen a la biodiversidad hondureña se encuentran en el refugio. Este es un proyecto que busca promover el conocimiento y la valorización de la biodiversidad hondureña, pero tiene como enfoque principal escuelas de escasos recursos, ya que aunque el zoológico, como se le conoce aquí, es accesible para la comunidad, hay centros educativos que, debido a la distancia en la que se encuentran, o debido a las condiciones económicas de la mayoría de los niños, no cuentan con la oportunidad de poderlo visitar. Entonces es en ese momento en donde entra el proyecto Conociendo la Fauna de mi País, para poder hacer que estos niños vivan, ¿verdad?, de una experiencia agradable. Durante la experiencia, a los niños se les explica la diferencia entre un centro de conservación y un zoológico, y se destaca el objetivo principal del lugar, que en este caso es proteger, rehabilitar y conservar la fauna silvestre de Honduras. Además, se fomenta el respeto por la vida silvestre y la importancia de conservar los ecosistemas del país. Hola, mi nombre es Genesis Nicole Molina Puerto, soy de la Escuela Francisca Reyes y me gustó venir al zoológico del Picacho porque hay muchos animales muy lindos y me gustaría que más niños tuvieran la oportunidad de venir a conocer para que aprendan muchas cosas nuevas y sepan todas las especies que hay en Honduras. Génesis fue una de las primeras niñas de los primeros centros educativos, en el centro educativo en donde ella estudiaba o estudia, fue de los primeros en beneficiarse de esta iniciativa. Hola. Luego la logramos prolongar a otro centro educativo más, nosotros continuamos en este proceso. Ahora vamos a hablar un poco sobre la educación para conservar nuestra biodiversidad, y esto entonces entra ya a partir de la Dirección General de Biodiversidad, que es la encargada de liderar, ¿verdad?, los procesos de conservación y uso sostenible que se le da a la biodiversidad en Honduras. Tenemos entonces que se han realizado las siguientes acciones. La primera es que se ha logrado preparar un equipo de brigadistas para respuesta a emergencias en arrecifes coralinos a través de capacitación continua y especializada sobre ecosistemas coralinos, técnicas de restauración y manejo de emergencias ambientales. Esto fortalece las capacidades locales, forma líderes, al mismo tiempo que fortalece el conocimiento técnico y tiene un efecto multiplicador al compartir estas experiencias en escuelas, en talleres o campañas comunitarias, además de generar conciencia sobre la vulnerabilidad de los arrecifes y la necesidad de actuar rápidamente para conservarlos.
Asimismo, con el apoyo de la comunidad 3 de febrero en el municipio de Marcovia, al sur de Honduras, se realizó la restauración de 9 hectáreas de mangle en el área protegida conocida como Los Delgaditos a través de la siembra de 12.000 plantas de mangle. Esta restauración de manglares es una herramienta excelente para la educación ambiental, ya que se puede utilizar como aula viva para la enseñanza sobre los servicios ecosistémicos, la protección costera, el hábitat de la biodiversidad y la captura de carbono que tienen los bosques de mangle. Además del establecimiento de viveros de molusco para el aprovechamiento sostenible. Otro proyecto, ¿verdad? Este es un proyecto piloto de educación ambiental comunitaria que enseña sobre el uso sostenible de los recursos marinos, la importancia de conservar las especies y los hábitats costeros, así como una economía basada en prácticas responsables para beneficiar tanto al medio ambiente como a la comunidad. A través de la Dirección General de Recursos Hídricos, también se han realizado avances para la educación ambiental en cuanto al tema de conservación, y uno de ellos es el reconocimiento de consejos de microcuencas y subcuencas, fomentando así la participación ciudadana y el aprendizaje comunitario en la conservación del agua y los ecosistemas. Educación sobre el uso sostenible del agua en cuencas y microcuencas, talleres comunitarios sobre gobernanza del agua y trabajos en escuelas rurales en cuencas priorizadas en el Valle de Sula y el Corredor Seco. A través de perdón, esto es a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Educación y Cambio Climático. A través de la DNCC se busca promover la educación sobre adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones. Esta dirección también colabora de manera directa con universidades, centros educativos y ONGs en procesos educativos como charlas, conferencias y capacitaciones. En este caso nos hace mención de las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Sin embargo, el campo no se queda solo ahí, sino que es de apertura general para la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo la educación ambiental en temas de cambio climático y sus efectos a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos depara a nosotros como hondureños el camino ambiental? Consciente, ¿verdad?, de que la educación y la formación de conciencia ecológica es vital para el desarrollo de una ciudadanía con conciencia social y ambiental. La Secretaría de Recursos Naturales ha tomado como una estrategia preventiva contra la pérdida de recursos naturales liderar procesos múltiples de esfuerzos interinstitucionales, eh, fomentar la participación activa de las comunidades y la participación de la juventud en este tipo de procesos, que cada proyecto educativo es una semilla para la conservación. Y de esa manera entonces, a través de la Oficina Coordinadora de Proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales implementa iniciativas que van más allá de la restauración física y que tienen como objetivo integrar a las comunidades, capacitarlas, sensibilizarlas y contribuir a la apropiación sobre los recursos naturales que rodean a cada ciudadano que participa de dichas actividades. Y es así como la Secretaría, a través de los distintos proyectos que están aquí enumerados, hace esa función. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos actualmente? Si bien es cierto, los retos son muchos, en este momento se ha tomado a bien enlistar 5. La primera que se ha detectado son las iniciativas aisladas, ya que existen esfuerzos de educación ambiental, pero que se encuentran fragmentados y que carecen de coordinación para que de esa manera evitemos no solo duplicar esfuerzos, sino que también tener objetivos ya en común para que podamos trabajar con la población de manera integral. El incremento de la pobreza, ya que han habido situaciones de país en donde es necesario priorizar en el acceso
como por ejemplo cuando nos vimos afectados por los huracanes ETA y IOTA, ¿verdad? En donde se convierte en prioridad de gobierno las poblaciones afectadas o las poblaciones que están en problemas económicos como la escasez de recursos y se va apartando un poco la parte de la educación ambiental. La falta de formación docente, pues si bien es cierto, tenemos profesores y tenemos personas que tienen la voluntad de trabajar en medio ambiente o que se autodenominan ambientalistas, se necesita fortalecer las competencias ambientales para los profesores que ya tenemos, tanto como para los nuevos educadores que están por venir. La vulnerabilidad ante los desastres naturales, que ya la habíamos mencionado cuando hablamos también de la parte del incremento de la pobreza y la difusión limitada de guías educativas, porque aunque se desarrollan guías metodológicas para trabajar de manera ambiental, no se difunden muchas veces de manera a nivel nacional, no hay una difusión masiva. Podría deberse a que los recursos económicos con los que se cuenta a veces son limitados o en otras ocasiones puede ser que aunque se publiquen en internet, quizás la población que las va a recibir no cuenta con accesos tan factibles al uso de la tecnología. Entonces esto limita la difusión masiva de recursos para poderse trabajar a nivel ambiental. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan entonces? Es la urgencia de una política específica. Es fundamental adoptar una política específica en educación ambiental con el presupuesto adecuado para asegurar su implementación. Mejorar en metodologías de enseñanza. Tener un enfoque en común desde ya una línea dictada a nivel central para todas las comunidades y centros educativos, direcciones públicas o privadas o instituciones públicas o privadas. La necesidad de reactivar lo que antes se llamaba Consejo Nacional de Educación y Comunicación Ambiental o similares, para que de esta manera se puedan coordinar los esfuerzos ambientales de manera común a nivel nacional. Y otro desafío es la inadecuada implementación de los compromisos internacionales. ¿A qué se debe esto? Bueno, que a pesar de que Honduras se encuentra, ha firmado varios acuerdos a nivel internacional en educación ambiental, estos planes muchas veces no se reflejan en las políticas y en las acciones de país. Y eso se debe a toda la serie de problemas que hemos mencionado con anterioridad. Sin embargo, cuando logremos ir resolviendo cada uno de estos desafíos o cada uno de los problemas que hemos encontrado en el proceso de ir avanzando con la educación ambiental para el desarrollo sostenible, para la creación de conciencia, nosotros creemos que vamos a ir mejorando en este camino. Cada acción educativa es una semilla para la conservación. Hagámosla crecer, dice aquí. Y llegamos entonces a la parte final de la presentación que teníamos como Honduras. Como ustedes habían comentado, estamos listos ya para la participación de las personas. Excelente. Muchas gracias por su presentación, tanto al licenciado Christopher, también como a la doctora María. Y estamos entonces abriendo el espacio para las preguntas. Como ya se les mencionó anteriormente, pueden solicitar la palabra o también pueden colocar sus preguntas en el chat. Tenemos una primera pregunta y es dirigida a la doctora María del Carmen. ¿Qué representa para la conservación de arrecifes restaurados la construcción de un cuarto muelle en Cozumel y la ampliación del muelle ya existente para recibir más turistas? Gracias, Diana. Gracias por la pregunta. Pues para la conservación de los arrecifes, cualquier desarrollo siempre es una posibilidad de poder evitar mayores afectaciones o mitigarlas. Y bueno, siempre he pensado, no podemos no impactar la naturaleza cuando estamos creciendo como población humana en unas tasas aceleradas, ¿no? Entonces,
ahora sí que toda biomasa humana sustituye la biomasa natural. Entonces, lo que representa, pues sí, un cambio importante, sobre todo en este momento cuando los arrecifes acaban de tener este blanqueamiento, esta elevación de temperatura, blanqueamiento en algunos casos, Cozumel no fue tan afectado, y por otro lado, muerte, como en el caso de Puerto Morelos y Xcalac, donde las lagunas son más cerradas y no hay tanto recambio de agua como en Cozumel, y fueron afectados. Entonces, sí, es un proyecto importante y sobre todo que está muy acompañado de la comunidad. Entonces, sí se tienen que hacer las consultas públicas, oír a las personas que están ocupados, preocupados, pero que estén fundados y motivadas estas manifestaciones para poder hacer lo mejor posible. Entonces, siempre es muy difícil para la CONAMP el poder decir no se puede hacer cuando lleva un desarrollo sostenible o cuando tiene beneficio al público. Aquí son beneficios a particulares. Entonces, las medidas de mitigación en caso de que se desarrolle deben de ser estrictas y eso ya lo ha mencionado la secretaria. O sea, cualquier desarrollo, uno, se tiene que estudiar bien, ver cuál es el beneficio público, los intereses en común, y por otro lado, en el caso pues de no tener otra alternativa, las medidas de mitigación, de remediación deben de ser muy importantes. Muchas gracias, Diana. Dina, perdón. No se preocupe. Tenemos otra pregunta, esta vez directo desde el Facebook Live. ¿En Honduras está formalizada la educación ambiental para el licenciado Christopher? Sí, sí está formalmente establecida, ¿verdad? A través de un marco legal, que es lo que les había mencionado, la Ley General de Ambiente, de donde sacamos el concepto de qué es la educación ambiental para Honduras. También contamos con una ley especial de educación y comunicación y la ley fundamental de educación, que esta le pertenece ya a la Secretaría de Educación, también contempla la educación ambiental dentro del sistema educativo. Muchas gracias. Una siguiente pregunta, nuevamente dirigida a la doctora María, y dice, ¿qué desafíos enfrentan los guardianes del arrecife en la gestión efectiva de recursos y la coordinación entre voluntarios, instituciones y sector turístico? Ay, perdón, no te escuché bien, Dina. ¿La puedes repetir? Sí. ¿Qué desafíos enfrentan los guardianes del arrecife en la gestión efectiva de recursos y coordinación entre los voluntarios, con instituciones y sector turismo para garantizar la sostenibilidad del programa? Sí, los desafíos más importantes son en diferente escala. En la gran escala es el cambio climático, que como les digo, cada vez se aumenta la temperatura y eso está afectando gravemente a los corales y ahorita es el ecosistema más vulnerable ante el cambio climático. Eso es un desafío importante que lo podemos, digamos, resarcir en el caso de la parte local, como pobladores, tratar de disminuir la energía que consumimos día a día, ya sea no apagando el aire acondicionado, no dejar las luces prendidas, etcétera, que pareciera pues que no es nada, pero sería como la estrategia de hormiga. La segunda, pues los países, el estar llevando todos los convenios en relación al Tratado de París y poder disminuir y cambiar a estas energías mucho más limpias es muy importante. El desafío a escala local y de la región es mejorar el tratamiento de aguas negras en la región y eso pues también cada país ya está tratando de cambiar tanto las normativas, y el desafío es el económico porque pues si ya tienes una casa con este sistema o un hotel, pues es súper difícil o es costoso hacerlo, no quiere decir que imposible. Entonces también pues procurar que a nivel municipal y estatal pueda haber algunos financiamientos para esta parte. Y en el caso ya más local, los desafíos son el que cada vez el tiempo está más difícil, el clima, digamos, entonces el poder acceder al arrecife después de un huracán cada vez se hace más difícil porque está cerrado el puerto.
Por otro lado, las voluntades, que no haya voluntades por parte del sector o pesquero o turístico o institucional para facilitar el trabajo, como son los permisos. Y por otro lado, que no, se niegue que están muriendo los arrecifes. Si bien es un poco trágico, no hay que relacionarlo con la actividad turística en el sentido que dicen, si el arrecife está muerto, no llegan los turistas. Y finalmente, pues tenemos que desarrollar estrategias de mejora, porque estamos acostumbrados a ver lo bonito, pero no educamos a los estudiantes y los llevamos a los tiraderos a cielo abierto donde hay una falta de disposición. Entonces, tanto la parte que nos ha mostrado Honduras con el doctor Christopher y todo este sistema también desarrollado se requiere, pero también esta parte de conocer el lado oscuro, y esos pues son los desafíos, que no haya voluntad, el financiamiento y a gran escala pues la voluntad de todos los países para disminuir el uso de energía. Es cuanto. Excelente. Para el licenciado Urbina, nos preguntan, ¿cuáles son las guías metodológicas de educación ambiental? Sí, bueno, en el caso del SEA sostenible, como va a depender de cada nivel, en el caso del nivel uno, que es los exploradores de la naturaleza, los ejes temáticos, las guías ambientales que se trabajan en ese tema, en ese primer nivel son la gestión integral del riesgo y el cambio climático, agua, saneamiento e higiene. En la número 2, que es los guerreros de corazón verde, se trabaja los estilos de vida saludable y la gestión integral de los residuos. En el número 3 es la biodiversidad y recursos marinos costeros, energía eléctrica, y se le ha tratado de dar un enfoque a todo el programa de centros educativos ambientalmente sostenibles que trate de ser inclusivo con los pueblos indígenas y afrodescendientes. En el Bien, caso de la temática perdón, en el caso de la temática con el que se trabaja el proyecto de las escuelas amigables con el ambiente es biodiversidad, elaboración de composta, cuidado de los árboles, clasificación de residuos. En este caso, los temas van a variar cada año. Cada año aquí se hace una variación de los temas que se están trabajando. Y en el caso del Sinagán, los temas, pues ya que se las habían mencionado, que tienen que ver en cuanto a la gestión integral y a la gestión municipal. excelente. Tenemos tanto un comentario como una pregunta. Felicitaciones a Christopher, muy interesante su ponencia. ¿Se podrá compartir la presentación? Son interesantes las estrategias que han implementado. Sí, sí, claro Licenciado. que sí. Nosotros no tenemos ningún problema con darles las presentaciones o más contenido de lo que nosotros tengamos. De hecho, siempre creemos que los contenidos ambientales son de dominio público, pero están al acceso de todos, deberían de estar al acceso de todos. Excelente. Tenemos más espacio para algunas preguntas. Recuerden, pueden hacerlas a través del chat o levantando la mano. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, entonces queremos a manera, ¿verdad?, de resumen, recordar algo de las ponencias de ambos presentadores el día de hoy. Y algo importante que debemos rescatar del tema de los arrecifes es que debemos recordar que son ecosistemas clave que sustentan la gran biodiversidad marítima y protegen las costas de la erosión y las tormentas. Y otro tema importante es que ofrecen medios de vida a comunidades costeras a través del turismo y la pesca sostenible. Por lo tanto, su conservación no debe ser abordada de un lado u de otro, sino que debe haber una conjunción en todos los temas que se relacionan con ellos. Y en cuanto a la ponencia del licenciado Christopher sobre educación ambiental en Honduras, vemos, ¿verdad?, el avance que han logrado con el tema de los guardianes verdes y cómo este fortalece la educación ambiental en jóvenes promoviendo los valores de conservación y acción climática. Su enfoque comunitario es importante, pues impulsa la protección de los recursos naturales desde la perspectiva ciudadana. De esta manera, entonces, damos el paso nuevamente, ¿verdad?, a Carla para que tenga el cierre de esta presentación.
Muchísimas gracias, estimada Dina, por la moderación. Solamente, Solamente, Carla, acaba de aparecer otra, así otra, es. otra pregunta. Sí, sí. Adelante, sí, sí. Bien. También para el licenciado Christopher, ¿cómo manejan ustedes la educación ambiental en niños más pequeños a los 7 años? Fíjese que nosotros tratamos de que cada diapositiva que nosotros trabajamos sea adecuada para la edad de los niños con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos como por ejemplo el tema de la gestión de residuos la tenemos tanto como para niveles municipales, para nivel universitario, para nivel escolar y en el caso de los niños menores de 7 años también se adaptan los temas. No siempre estamos trabajando con data show y con computadoras. Hay casos en donde el trabajo se hace mejor llevando a los niños al campo, a jugar al patio de la escuela y mientras está jugando y platicando con ellos, usted está haciendo trabajo ambiental, explicándoles la clasificación adecuada, mientras le habla del cuidado de los árboles o el cuidado de los animales, o les explica la importancia que tiene un árbol para el medio ambiente, al mismo tiempo que usted está con un residuo reciclable, explicando dónde es la separación, cómo se debe de separar de manera correcta. Entonces, si adaptamos cada uno de los temas que nosotros trabajamos dependiendo la edad o eh, el nivel educativo que tienen los niños o las personas con las que vamos a trabajar. Bien, tenemos otra pregunta. Las acreditaciones para los ciudadanos, ¿quién los capacita? Dependiendo. En el caso del SINAGAN, como es más amplia, no solamente se trabaja a través de la Secretaría de Recursos Naturales, sino que también a través del Instituto de Conservación Forestal. Entonces, las capacitaciones que se van a brindar, dependiendo del nivel en el que la municipalidad se encuentre, o en el caso del SEA sostenible, dependiendo en el nivel en el que se encuentren los centros educativos, se elige la institución que va a brindar la capacitación. Por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa, actualmente la municipalidad tiene un centro de compostaje a nivel municipal ya, que es donde están elaborando todo el compostaje para las plantas que tienen en sus viveros. Entonces, si el tema que se necesita dar es en cuanto al tema de compostaje, se le brinda el contacto, se le brinda el tema, perdón, haciendo contacto con los encargados de los viveros o los encargados del centro de compostaje. Y de esa manera, si necesitamos hablar de energía, entonces es a través de la Secretaría de Energía. Eso va a variar entonces. ¿Verdad? Siempre tratamos de que sea alguien que tenga el conocimiento más amplio dependiendo del área de la que estamos hablando. Excelente. Bien, ahora sí, damos entonces paso a Carla López del Proyecto Mesoamérica. Gracias nuevamente, Dina. Bueno, creo que tenemos una pregunta adicional. Nuevamente, Ok. sí. ¿Cómo se vinculan los mayores sabedores en aportar a las estrategias para la conservación? Esta pregunta, ¿a quién está dirigida? Por favor, Serlington Zapata, a Christopher. Sí, creo que estamos hablando de conocimientos tradicionales. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se vinculan los Sí. mayores sabedores en aportar las estrategias para la conservación? Indica sí, Ah, saberes bien, mire. tradicionales. Ajá, sí. Bueno, sí hay enfoques, ¿verdad? Siempre se trata de trabajar con enfoques interculturales, como les había mencionado en el caso del SEA sostenible, se ha tratado de hacer un enfoque bastante inclusivo en cuanto a la parte de los grupos étnicos y los pueblos afrodescendientes. Con esto no quiere decir que cuando es inclusivo es que los mencionamos en los manuales, sino que se han realizado reuniones con ellos para que también a través de la Secretaría de Etnias ellos puedan proponer sus ideas en cuanto a qué es lo que ellos consideran que se debería de implementar. Yo les había mencionado que actualmente estaba el SEA sostenible y luego teníamos la normativa de centros verdes y seguros que se estaba unificando en uno solo para poder ya trabajar a nivel de currículo nacional básico con lo que ahora se denominaría solo SEA sostenibles. Pero entonces, además, a nivel de país, también hay normativas que hacen referencia, ¿verdad?
a las comunidades indígenas o a los sabedores tradicionales, como por ejemplo se les reconoce a través de leyes y a través de políticas o a través de proyectos que se trabajan a través del Instituto de Conservación Forestal, algunas ONGs que se encuentran en la zona del departamento de Gracias a Dios, como Mopawi, y a través también, ¿verdad?, del trabajo que se realiza con las comunidades lencas y con las comunidades garífunas. Bien, verificando el Eh, chat. Ahora sí no hay ninguna otra pregunta. Damos el paso entonces a Carla López. Listo, Dina, muy amable por la moderación. Y pues retomando esta última pregunta, también aprovecho para mencionar que la próxima actividad, dado que estamos realizando tantos seminarios como conversatorios de educación ambiental con sus diferentes temáticas, el 12 de junio vamos a tener el seminario referente a educación ambiental para la conservación en la biodiversidad y saberes ancestrales. Entonces, desde ya, por supuesto que todos los del chat, tanto también de Facebook Live de Semarnat como el proyecto Mesoamérica están cordialmente invitados. En su momento, pues vamos a estar haciendo también la difusión correspondiente para que puedan pues conectarse y ser partícipes también del próximo tema que vamos a llevar a cabo. Lo repito nuevamente. El jueves 12 de junio, que son a las 10 siempre de Centroamérica, México, 11 Panamá, Colombia y 12 de República Dominicana. Entonces, agradecemos a los ponentes, María del Carmen, gracias por apoyarnos. También Christopher, estimada Dina, igualmente en la moderación y por supuesto a Cecadeso también por ser partícipe e innovar pues en estos procesos de intercambio de experiencia y conocer cómo los países están realizando la educación ambiental en los mismos. Estimada María del Carmen, veía su micrófono habilitado, no sé si desea agregar algo. No, pues igualmente agradecer a todos y sobre todo que la educación es urgente en este momento y pues también felicitar al doctor Christopher porque la estrategia que tienen para llegar a todo público es muy bueno, entonces pues también con la posibilidad de poder implementarlo en nuestro país. Muchas gracias. Perfecto, entonces agradecemos nuevamente, terminamos aquí esta sesión y como les comento, posteriormente les vamos a estar haciendo la difusión de la actividad del 12 de junio para que por supuesto nos puedan seguir acompañando en estos intercambios de conocimiento y buenas prácticas de los países, así que tengan un excelente martes. Feliz día a todos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes, con la doctora María del Carmen. Gracias. Gracias y hasta luego. Buenos días. Feliz día. Adiós.